preguntarte, Juan, puntualmente dos cosas. Lo primero, este incidente sumamente grave que ha ocurrido el día de ayer con respecto a la amenaza o a la convocatoria, o no sé cómo llamarlo, que hace un periodista del diario El Trome, en el que hace una especie de invocación al asesinato del presidente Pedro Castillo. Y lo que quisiera saber, porque lo que dice, se supone que este periodista, que es un periodista, Jimmy Daves Hernández, que es periodista del Trome, lo que dice en su Twitter es lo siguiente: un héroe nacional que se acerque al chotano de mierda, porque eso es lo que dice, por eso lo leo, y le mete un balazo a lo John F. Kennedy, a la JF Kennedy. Eso es lo que dice. Es una invocación al homicidio del presidente de la República. O sea, esto es inaudito, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? Primero, ¿cómo interpretan esto? Y segundo, ¿qué van a hacer, Juan? Bueno, nosotros siempre, como lo dije desde mi época de fiscal, siempre defendemos la vida de todas las personas. Ninguna persona merece ser asesinada, ni menos lesionada en su integridad física o en su integridad psicológica. Y esto tiene que llevarnos a la reflexión, porque primero solidarizarme con el presidente de la República por estas amenazas. Nosotros respetamos la libertad de prensa, la libertad de opinión, pero creemos que todo derecho fundamental no es absoluto, no es ilimitado, tiene sus límites, y el límite está en no injuriar, en no difamar y en no cometer otro delito. En este caso estamos hablando de una instigación al magnicidio. Eso está contemplado en el artículo 108A del Código Penal, y tiene una pena de 25 a 35 años. Lo que más me preocupa es que he visto hoy día los medios de comunicación, y he visto que casi ningún medio de comunicación habla sobre el tema, y eso es lo más preocupante. Y segundo, no escucho hasta el momento a los opinólogos que normalmente salen en todos los medios de comunicación, grandes sapienzas del derecho, donde dicen cuántos años le correspondería al presidente por un delito, y llegan creo que hasta 35 años, ¿no? Hasta cadena perpetua en algunos casos. Y eso es preocupante, porque nosotros estamos haciendo un trabajo, un gobierno democrático, un gobierno con el pueblo, un gobierno donde el presidente Pedro Castillo ha sido elegido democráticamente, ha sido reconocido por el órgano que debe reconocer, el Jurado Nacional de Elecciones, ha sido reconocido por organismos internacionales. La semana pasada estuvimos en Colombia, el presidente Iván Duque lo reconoció como uno de los mejores presidentes de Sudamérica. En realidad, a nivel internacional, estamos reconocidos por la comunidad internacional, y es por eso que condeno y rechazo este tuit de un profesional de la prensa, donde se pide atentar contra el presidente de la República. Está alentando un magnicidio, y yo creo que esto no puede pasar desapercibido, no puede quedarse sin sanción alguna, y insto a todas las autoridades que correspondan para que empiecen las investigaciones, inicien en realidad una investigación contra estas personas. En cualquier parte del mundo, de cualquier país desarrollado, la figura del presidente es respetada a tal nivel que alguien que injuria o insulta al presidente es condenado, una condena efectiva, y en algunos casos Ahora, ¿esto multas, qué significa, ¿no? Juan? Definitivamente en nuestro país yo creo que debemos empezar a respetarnos, y respetarnos no significa que no nos vayan a criticar, pero las críticas tienen que ser con altura, con objetividad. Desde el primer día de este gobierno, nosotros hemos estado trabajando de la mano de todas las instituciones, y nos guste o no, el profesor Pedro Castillo es el ganador de las elecciones que ya pasaron. Si decidimos que defendemos la libertad y la democracia, empecemos por defender a las autoridades elegidas democráticamente, y alentamos a que se le respete. El señor presidente es humano como todos, y no se le puede estar juzgando por su origen o color de piel. Es necesario llamar a la unidad. Creo que al presidente de la República se le está discriminando, y eso es
muy malo porque también existe el delito de discriminación. En el Perú también está contemplado en el Código Penal y también hay una sanción penal para ese tipo de delitos. Si todos nos respetamos, yo creo que vamos a entendernos. Y lo que necesitamos ahorita en estos momentos de pandemia, en estos momentos de recesión económica, en estos momentos de falta de oportunidades laborales, es unirnos. Y yo creo que ese es el camino que ha escogido y ha iniciado el presidente Pedro Castillo desde el primer día que asumió la presidencia de la República. El tema es que o sea, digamos, tendría que ocurrir un proceso penal, porque es un tuit y no es que es una opinión, es una incitación al magnicidio. Es una, ¿no es cierto? Es una incitación. Eso es un delito, Juan. Tú has sido fiscal durante muchos años. Y por lo tanto ya la Fiscalía tendría que haber actuado de oficio con respecto a esto. ¿Saben ustedes si lo ha hecho? Bueno, hasta el momento no tenemos conocimiento, pero ya a través de la ministra de Trabajo ha solicitado a la Fiscalía de la Nación que se inicien las investigaciones respectivas, ¿no? Yo creo que eso es lo que corresponde, porque no podemos quedarnos callados, no podemos seguir callados. Ya creo que ha sido suficiente todo los 6 meses del año 2021. Hemos estado aguantando todos los golpes que vienen de los diferentes sectores que no aceptan que han sido derrotados democráticamente por el presidente Pedro Castillo. Es hora de que acepten su situación y que el presidente Castillo tiene que gobernar hasta el 2026, como manda la Constitución, como mandan los órganos encargados de decidir el tema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones y todos los organismos internacionales. Reconocen al presidente Pedro Castillo como el presidente constitucional y merece todo el respeto que le corresponde, no solamente por presidente, sino por ciudadano. Yo creo que todo ciudadano merece respeto y es más, merece la defensa de su derecho fundamental a la vida. En este caso se está atentando contra un derecho fundamental, como es el derecho fundamental a la vida, que es el primer derecho que tiene toda persona y todo ciudadano. Yo creo que ya no podemos estar como si estuviéramos en épocas de elecciones. No podemos tener a una fiscal que emite opinión en sus redes sociales, catalogándonos a nosotros como terroristas, como comunistas, y luego investigando a la persona que cataloga, que le da ese estatus, y finalmente investigando. Eso en el Código Procesal Penal se establece como una exclusión de esa fiscal. Y esa exclusión debe ser de oficio, o sea, ni siquiera necesita que las partes pidan su exclusión. Y yo creo que es necesario que empecemos a actuar correctamente. Y esa misma fiscal fue una fiscal que quiso incautar los CNM audios, toda la información del caso de los Cuello Blanco del puerto. Eso hay que recordarlo, y hay que hacerle recordar también a la Junta Nacional de Justicia que hay bastantes magistrados que están pendientes de ser investigados y proceder con la respectiva sanción. En este caso, claro, Juan, ya han pasado 3 años y bueno, hasta la fecha claro, no tenemos tú te refieres... Por eso que estos magistrados continúan laborando sin ni siquiera un criterio de objetividad. El fiscal siempre tiene que tener la objetividad para iniciar cualquier tipo de investigación. Y si yo tengo cierta animadversión contra una persona, definitivamente no puedo investigar a esa persona. Yo, de oficio, tendría que retirarme de esa investigación y que le asignen la investigación a otro fiscal. Así se ha generado una corriente, no solamente desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la prensa, de alguna prensa, sino también desde el punto de vista político, ¿no? Hay políticos que todavía no aceptan que el presidente Pedro Castillo sea el presidente de la República. Ya se archivó el caso de supuesto fraude en las elecciones y yo creo que eso ya marca una pauta de que las elecciones fueron limpias, fueron transparentes y que finalmente este gobierno es un gobierno democrático y al que todos debemos respetar. Quisiera, por favor, Juan, que te mantengas en la línea por unos breves minutos, porque quisiera preguntarte tu opinión sobre el otro asunto que es relevante en este momento, que es el de la declaratoria de emergencia por la crisis de inseguridad y la intervención o no de las Fuerzas Armadas en
en este proceso. Pero antes de ir a la pausa, el problema es que se ha creado un contexto, es decir, esta persona, este periodista, trabaja en el Grupo El Comercio, que es un grupo que claramente tiene tomado una posición. O sea, no quieren al presidente Castillo en el gobierno y están haciendo todo lo que esté a su alcance para lograrlo. Incluso hubo escándalo con los supuestos audios, el gran destape que iban a hacer en el programa Cuarto Poder, que fue un fiasco, y donde además se manipuló información, y le echan la culpa a la última, digamos, argolla de la cadena, ¿no es cierto? Cuando es la política informativa del medio lo que está al frente. Y está conectado vía Zoom y está siendo muy gentil con nosotros el ministro de Defensa, Juan Carrasco, que está afectado todavía por el COVID-19. Y queríamos aprovechar que tenemos esta conexión, ministro, para preguntarte sobre el tema del que habló hoy día ya Avelino Guillén hace unos minutos. Es decir, la policía tiene que entregar un plan en las próximas horas para declarar una emergencia nacional por la crisis de inseguridad que va a incluir la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Se puede saber exactamente cómo se ha definido esto y cuáles son los parámetros en que esto va a ocurrir? Bueno, nosotros sabemos que constitucionalmente quien maneja todo el sistema de seguridad ciudadana y seguridad interna es la Policía Nacional del Perú, y serán ellos quienes nos remitirán un informe y pedirán la colaboración del Ministerio de Defensa. Nosotros simplemente estamos a la espera de lo que ellos definan para brindar la colaboración. Igual dentro de los organismos de las Fuerzas Armadas, tanto de la FAC como la Marina y el Ejército, estamos preparando a varios miembros para que participen en el tema de la seguridad ciudadana, que no es novedoso porque, bueno, ya lo han hecho desde el momento del primer día que empezó la pandemia, incluso con consecuencias de vidas humanas, de más de 337 efectivos. Ellos son héroes y, bueno, para nosotros nuestro máximo respeto y solidaridad con todos los miembros de las Fuerzas Armadas que hacen un trabajo muy profesional. El día que el Ministerio del Interior nos solicite el apoyo, nosotros estamos aptos para brindarle todo el apoyo, especialmente en el tema de brindar seguridad, ¿no? A veces cuando hay algunos tipos de operativos en zonas muy convulsionadas, lo que hace el Ejército o lo que hacen las Fuerzas Armadas es resguardar de que no vayan a atacar a la policía, ¿no? Después ellos no intervienen porque no tienen esa función constitucional, no pueden detener, tampoco tienen esa función constitucional, pero sí de brindarle apoyo a la policía. Es decir, digamos, como en algún momento se hizo en el Callao, de recuperar el control, digamos, físico de los territorios, ¿no? Porque eso es más o menos la situación. Hay zonas del país que están literalmente tomadas por los delincuentes, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que existe una gran policía y eso hay que reconocerlo también. No podemos dejar de desmerecer el gran trabajo que realizan el jefe, por ejemplo, en la región de acá de Lima, también grandes generales que están muy bien capacitados en la policía y que están haciendo muy bien su trabajo. Definitivamente necesitan apoyo porque, bueno, a veces se desborda la delincuencia. Sin embargo, estamos ahí para coordinar con el Ministerio del Interior y igual brindar el apoyo que sea necesario. Ahora, ministro, hay un asunto final que tiene que ver con el incidente ocurrido el día sábado, una de cuyas consecuencias se sigue pagando hasta el día de hoy, que es el derrame de petróleo en Ventanilla, que todavía no está claro exactamente en qué consistió el problema que generó este derrame, que es bastante más grave del que ha reconocido la empresa Repsol y frente al cual no se está haciendo lo que podría hacerse con los recursos que maneja una empresa como Repsol. Ahora, el problema es que el origen de esta situación fue un desfase, una falla, según todos los indicios, de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, al no haber emitido oportunamente las señales, ya sea de alarma o de alerta, con respecto a
a estas anomalías en el mar, incluso la eventualidad de un tsunami. ¿Qué va a pasar con esto? Porque falló el sistema. O sea, todo se activa en función de este reporte de hidrografía y navegación que entiendo no pasó o pasó a destiempo. ¿Qué reporte han recibido ustedes? ¿Qué van a hacer frente a esta situación? Justo en unos minutos vamos a entrar al Consejo de Ministros virtual y ahí se van a dar las explicaciones de parte de los técnicos, porque es un tema netamente técnico, ¿no? Nosotros tendríamos que escuchar, que ya lo hemos escuchado a nivel de todos los medios de comunicación, al encargado de este tema técnico, de cuál es la diferencia entre Perú, Ecuador y Chile en el tema del nivel del mar hacia las costas peruanas respecto al nivel del mar respecto a las costas chilenas y ecuatorianas. O sea, y el calaje también del mar, ¿no? Entonces, ellos tienen ya un tema técnico que explicaron la vez pasada, y bueno, que han venido explicando durante todo este fin de semana, hasta el día de ayer, y hoy día lo van a explicar en el Consejo de Ministros, porque también nos han pedido cuentas sobre ese tema, ¿no? Es decir, que en realidad no fue una negligencia, sino que fue una decisión, que se consideró que el incidente sobre las costas del Perú no iba a tener la gravedad que en otros países. Sin embargo, hemos visto las imágenes de Paracas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y las dificultades que han habido en una serie de playas y puertos del país, ¿no? Claro, bueno, eso ya se ha explicado en el sentido de que ya se había comunicado con tiempo sobre esos oleajes anómalos. Ya incluso a las personas que se les había retirado de la playa se habían ido a otra playa y finalmente terminaron con este tema de los oleajes anómalos afectándolos a estas personas, ¿no? Entonces, hoy día el jefe del área de hidrografía va a dar una explicación detallada en el Consejo de Ministros y esperando esa información puedo ya otorgarle la información correcta de todo lo que ha sucedido. De acuerdo, o sea, recién hoy día ustedes van a recibir una información formal de por qué no se hizo lo que sí se hizo en otros países, que es la alerta de tsunami. Sí. ¿No? Porque el único país donde murió alguien fue el Perú, ¿no? Premier, ¿no? El único país, decía, donde murió alguien ha sido el Perú a raíz de este incidente que era absolutamente manejable. Ministro, ustedes tienen ahora un Consejo de Ministros virtual, ¿no? Está contagiado el canciller, está contagiado el ministro de Salud, está contagiado el ministro de Defensa. ¿Hay más contagios? ¿Qué protocolos han seguido para controlar esta situación? O sea, por ejemplo, hoy el Consejo de Ministros será virtual. Sí, todos vamos a asistir virtualmente y vamos a ingresar a este Consejo de Ministros de manera virtual. Y bueno, como esta variante, la Omicron, es una variante muy contagiosa, pero en la mayoría de casos es una variante con sintomatología muy, muy leve, ¿no? Sin embargo, igual seguimos cumpliendo con todos los protocolos, el aislamiento y bueno, tratar de superar esta enfermedad y luego continuar con nuestro trabajo, ¿no? Sí, entiendo que le han hecho pruebas a todos los ministros, ¿no? Y al propio presidente. Entiendo, es más, que las pruebas tanto antígenas como PCR que le han practicado al presidente el día de ayer dieron resultado negativo, o sea que el presidente no está contagiado, como se pensó en algún momento, ¿no? Sí, no, nosotros todos en realidad nos estamos cuidando bastante y bueno, continuamos cuidándonos, ¿no? Y cuidando a nuestra familia especialmente. Ministro, muchas gracias por esta conexión, ha sido muy gentil. Muy buenos días y pronta recuperación.